Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. Hoy veremos el capítulo 64 del manga de los diarios de la boticaria, donde se nos revela el verdadero nombre de Jinshi. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Continuando con el manga, después del evento donde Mao Mao descubre que Jinshi no es un eunuco y agarra a su rana, contexto completo en este video. Posteriormente, Mao Mao tendió una trampa para atrapar a la persona que quiso atentar contra la vida de Jinshi y así descubrir también a sus cómplices. Ahora inicia el capítulo 64 del manga, llamado El Caballero Enmascarado. Mao Mao se queda pensando en los eventos del día donde atraparon al perpetrador que intentó atentar contra Jinshi, y ella con su intuición seguía pensando que algo andaba mal. Reflexionó que al igual que en el caso de Sui Rei, terminó sin descubrir quién movía realmente los hilos, y eso no le parecía satisfactorio. Pero apresurar las cosas tampoco resolvería nada. Encontraron 3 feifas, las cuales eran posiblemente de otro país, tal vez del oeste, y parecían ser los modelos más recientes. Recordó la historia que le contó Gao Shun sobre una de 2 mujeres que parecían gemelas, y una de ellas llevaba un bebé en secreto. Pensando que también las 2 enviadas del oeste que vinieron no hace mucho, podrían haber traído un plan por su propia cuenta. Pero, a juzgar por el modelo de feifa de orígenes desconocidos que encontraron ese día, existía otra probabilidad. Todos los países desean lo último en armamento, pero los tratos con armas son las semillas de la guerra. No se puede hacer un trato legal sin pasar por la corte imperial. Si esa era la razón por la cual las enviadas salieron de su habitación en secreto, entonces tal vez el puente que estaban cruzando era más peligroso de lo que Mao Mao estaba pensando. Pero, incluso así, quizás esas personas solamente tenían un respaldo aún más poderoso, y se preguntó cuánta información iba a confesar el oficial que atraparon ese día. Mao Mao deseaba que cualquier cosa que estuviera pasando fuera detenida pronto. La única forma de vivir en paz es si las cosas a su alrededor se mantienen pacíficas también. Ya era mucha reflexión por ese día y decidió irse a dormir. Pero en eso escuchó cómo tocaron a su puerta. Mao Mao se preguntó quién sería porque Gao Shun debería estar en el banquete de esa noche. Se asomó por la rendija de la puerta y vio a ni más ni menos que a Jinshi, preguntándose qué estaba haciendo él ahí. Ella estaba en shock y cerró la puerta, preguntándose por qué no estaba participando él en el banquete, y además, él era la última persona en ese momento que Mao Mao quería ver. Jinshi le dijo que no tenía por qué abrir la puerta si ella no quería, y se disculpó por haberla molestado por todas las acciones que tuvo él ese día con ella. Mao Mao se quedó callada reflexionando, pensando que no tenía que verlo para saber qué tipo de cara estaba poniendo Jinshi en ese instante. Sabía que él quería decirle algo, pero nada estaba saliendo de su boca, y Mao Mao se sentía de la misma manera. Ella se decidió a responderle que él no tenía por qué preocuparse por eso. Además, Mao Mao también le pidió perdón por haber dicho que su rana era de tamaño promedio, aunque esto último no se lo dijo a Jinshi, solamente lo pensó para sí misma. Ella se preguntó qué estaría pensando él, sabiendo que ella es mala para reconocer lo que sienten los demás. La razón de esto es porque cuando Mao Mao aún era una bebé, las personas que la criaron eran cortesanas que anteponían su trabajo sobre todo lo demás. No importaba cuánto llorara Mao Mao, las cortesanas solo vendrían a verla luego de que terminaran con su trabajo. Tal vez esa sea la razón por la cual eventualmente ella entendió eso y dejó de llorar. Por eso, Mao Mao suele ser bastante insensible cuando se trata del afecto y la malicia de las personas. No le interesan mucho esas cosas, pero también es por eso que ella no puede encontrar las palabras correctas para decir en un momento como este. Finalmente, Mao Mao le dijo a Jinshi que no hay nada que decir. En lo que a ella respecta, Jinshi es quien realmente es, Jinshi-sama. Estas palabras dejaron bastante sorprendido a Jinshi y lo tocaron profundamente. Ambos estaban de espaldas, recargados y divididos por la misma pared. Cuando Mao Mao terminó de hablar, se dio cuenta de que se le olvidó llamar a Jinshi por su nombre falso, que era Kousen, pero no se arrepintió porque esos eran sus verdaderos sentimientos. Mao Mao siguió pensando que si Jinshi aún conservaba o no sus joyas de la familia, no era algo de su incumbencia. No es como si algún día ella fuera a verlos de todos modos.
Jinshi, desde el otro lado de la puerta, le dijo que en lo que a ella respecta, él es quien realmente es. Mao Mao se quedó pensando qué quería decir Jinshi, cuando él abrió ligeramente la puerta para extenderle una bolsita, diciéndole a Mao Mao que no tuviera miedo y que solo quería darle esto. Ella, algo nerviosa, se preguntó qué era. Él le empezó a decir que cuando le dio la bilis de oso la anterior vez, él se prometió a sí mismo que se lo contaría cuando finalmente le diera esto. Jinshi se armó de valor y le siguió diciendo que esa era la razón por la cual, aun sabiendo que decirle esto podría traerle problemas, todavía quería que ella lo supiera, y es también por eso que le pidió que lo acompañara en este viaje. Mientras él hablaba, Mao Mao estaba abriendo lentamente su regalo, y cuando se dio cuenta de que eran sus preciados besoares de buey, los cálculos biliares de res que son muy costosos y que es una medicina secreta con que a menudo ella soñaba, viendo que eran reales y jadeando de emoción sabiendo que ahora estaban en sus manos, no estaba prestándole atención a Jinshi, y él se distrajo diciendo que finalmente los había encontrado. Pero ese no era el punto del que él quería hablar. Y en ese momento, de forma inesperada, Mao Mao abrió la puerta súper contenta dándole las gracias. Ella estaba tan feliz que su expresión hizo que Jinshi se sonrojara. Y él queriendo continuar con la conversación, cuando menos se dio cuenta, Mao Mao cerró la puerta y le dio las buenas noches. Jinshi le dijo que no le cerrara la puerta en la cara, que aún no había terminado de hablar. Pero sus palabras cayeron en saco roto, pues Mao Mao estaba haciendo su baile de la felicidad cargando a sus preciados besoares. Ella no escuchó ninguna palabra de él y no quería que nada la interrumpiera en ese momento. Se dejó caer en su cama mirando sus preciados besoares, sintiendo que tenía suficiente energía para trabajar para siempre. A Mao Mao no le importaba menos si Jinshi era un eunuco o no, pero estaría en un problema si su secreto fuera descubierto. Y si alguna vez eso sucedía, ella misma le iba a ayudar a él a convertirse en un eunuco real. Jinshi, quien caminaba resignado a su habitación, sintió un escalofrío. Esa misma noche, durante el banquete, Gao Shun estaba pensando en el incidente de esa tarde, el cual había concluido de forma pública contándole a los demás que el invitado de honor estaba explorando por su cuenta, pero todo el mundo sabe que cierto grupo de oficiales desaparecieron entre bastidores y nunca serían vistos de nuevo. Roen, el funcionario que fue deliberadamente acusado erróneamente en una trampa para descubrir a los verdaderos perpetradores, tenía una personalidad simple y justo ahora estaba bastante satisfecho con solo saborear el banquete. Como el maestro de Gao Shun rechazó la invitación para atender el banquete nocturno, no tuvo la oportunidad de hablar con él. Pero como al ojo público, Gao Shun había venido en representación a Jinshi, sería sospechoso si él pareciera muy interesado en el invitado de honor enmascarado. Esa tarde vio que Xiao Mao se veía algo distante luego de regresar de la búsqueda, preguntándose si el maestro ya le habría contado la verdad. Ella podría haberse sorprendido, ya que su vida fue amenazada, pero no es del tipo que se encoge del miedo. Esa chica inteligente podría haber adoptado esa actitud considerando las futuras circunstancias. Pero para hacer frente a todo lo que podría suceder en el futuro, eventualmente ella debería ser consciente de esto. Esto puede sonar algo grosero, pero Xiao Mao ya había probado cuán valiosa es, y Gao Shun pensaba que era mejor tener más cartas bajo la manga en caso de que las cosas se tornen feas. Él ya deseaba que el banquete terminara pronto, observando a su hijo Basen, quien se veía algo mareado, reflexionando que él aún tenía mucho que aprender. Un funcionario le habló a Gao Shun diciéndole que esto debería ser un asunto sumamente tedioso para un eunuco. Gao Shun se quedó callado pensando que eso era solamente porque él tenía esposa y no le interesaban otras mujeres. El funcionario continuó hablando diciendo que lo que había pasado era algo terrible, que algo así le hubiera sucedido después de incurrir en la ira de la emperatriz reinante. Gao Shun no le dijo nada, pero entendía las palabras del funcionario, ya que en ese banquete el personaje conocido como Gao Shun es tratado como miembro de la casa Ma, y se cree que él había hecho enojar a la emperatriz reinante cuando aún llevaba el apellido Ma y recibió uno de los castigos más severos, la castración. El funcionario siguió hablando, diciendo que todo estaba en el pasado, aunque debía decir que estaba un poco decepcionado de que el eunuco bello no pudiera asistir. Gao Shun respondió que la razón de eso era porque el caballero enmascarado estaba aquí.
El funcionario le dijo que suponía que él tenía razón, ya que si el eunuco bello hubiera asistido, esa cara podría haber causado todo tipo de problemas. No hace falta decir que ambos se referían a Jinshi, el eunuco bello, y no al invitado de honor que actualmente descansaba en su habitación. Se sabe que la cara del invitado fue quemada en un accidente en el pasado y que desde entonces ha permanecido encerrado en su habitación sin quitarse nunca la máscara por mucho calor que haga. Al menos esa es la historia que se contó públicamente. El funcionario se preguntó qué es lo que pasaría después del evento de ese día. Gao Shun se dio cuenta de que el funcionario ya estaba algo borracho por estar hablando de esos temas de manera tan tranquila. El funcionario agregó diciendo que estaba seguro que el emperador estaba preocupado por lo que pasaría si ese hombre se convirtiera en el príncipe heredero. Gao Shun se molestó por la falta de respeto en sus palabras al referirse como ese hombre, y es que hablaba del hermano menor del emperador, el cual siempre está encerrado en su habitación y usa una máscara cada vez que aparece en público. Nadie lo considera apto para hacer política. Muchos de los oficiales reunidos aquí probablemente asistieron en parte por una curiosidad morbosa. Fueron atraídos por esta oportunidad de ver al príncipe, que rara vez es visto afuera. Por supuesto, sus deseos de ver su rostro no se cumplieron, y sumado a eso, ante el atentado contra la vida del hermano menor del emperador, una sensación de temor se ha apoderado de esos arrogantes oficiales. El hecho de que el banquete esté en pleno apogeo a pesar de su ausencia, dice mucho de lo desesperados que están todos por disipar sus preocupaciones. Uno pensaría que habría algún tipo de interés por descubrir exactamente qué tipo de persona era el sucesor real, pero las reacciones hacia el hermano menor del emperador suelen clasificarse en dos grupos: aquellos que se han rendido con él diciendo que es un incompetente y aquellos que aún no lo han decidido y siguen observando. Gao Shun sabía que la razón por la cual el oficial que era parte del primer grupo estaba hablando con alguien como él era porque quería saber si alguna de las consortes ha quedado embarazada desde el fallecimiento del heredero imperial el año pasado. Saber qué consorte ha quedado embarazada y si ha dado a luz a un niño o a una niña puede causar fuertes agitaciones en la política del palacio. Gao Shun le respondió que tristemente no sabía esa información, pero que estaba seguro de que solo era cuestión de tiempo, ya que hay un gran número de consortes. Ante esa respuesta, el funcionario se retiró, dejando de intentar ganarse el favor de Gao Shun por esa noche. Además del anfitrión de este banquete, quien era Shishou, ningún otro pariente de las altas consortes estaba presente. El número de personas en este país que pueden presumir del carácter K en su nombre es limitado. Por el momento, solo hay dos. Uno es el hombre que se encuentra en la cúspide misma del poder, es decir, el emperador, y el otro hombre es su hermano menor. Gao Shun se preguntó qué es lo que estaría haciendo en ese momento el maestro Kousen, o mejor dicho, usando su verdadero nombre, Kasuigetsu. Y bueno, bellezas, díganme qué opinan de este capítulo. Los leo en los comentarios. Si el video les gustó, denle like y compártanlo, así como la invitación a suscribirse a este canal. Recuerden checar las listas de reproducción, donde subo contenido sobre Jinshi y Mao Mao y más cosas sobre esta historia de los diarios de la boticaria. También les invito a seguirme en mis otras redes sociales. Y recordarles que también están los audiolibros de las novelas, los cuales sigo actualizando con el tiempo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Nos vemos en un siguiente video. Sayonara.